dejan de doblar a muerto todas las campanas de las parroquias de la ciudad. El rey ha muerto. Y dicen que el duque de Lerma, el valido de su majestad, don Felipe, a quien Dios tenga en su gloria, anda farfullando lo mismo. El rey ha muerto y yo soy muerto. Es lo que pasa por vivir en la corte, presos del poder y las vanidades. Pues sí, mi querido amigo. Aquí, en cambio, las cosas llegan con sordina. Pronto habrá cambios en palacio y un nombre empieza a sonar. ¿Un nombre para ejercer como valido del rey? Maese, no me dejaréis con la intriga. Bueno, fui un hombre inquieto, sumamente ambicioso, porque pertenecía a la rama inferior de la casa de Guzmán y había una rivalidad constante con los duques de Medina Sidonia y el conde duque, el futuro conde duque, tenía esta rivalidad, esta ambición de imponer su rama de la familia de los Guzmán en la sociedad española, una gran aspiración a la grandeza que no había conseguido su padre, a pesar de su importancia política. Y la única manera de conseguir una posición cerca del poder real fue entrar de una manera u otra en la corte. El escudo del conde de Olivares es un escudo en sotuere. En sotuere es en aspa. Entonces en esas cuatro divisiones que hay 1, 2, 3 y 4. En el 1 y el 3 se ponen en un campo de azur. Tengamos en cuenta que los Guzmanes, como tales, Fernando IV le da el privilegio de nobleza a Guzmán el Bueno en 1294, la época del azur. Tanto que yo que soy sanluqueño digo que cuando llegó Guzmán el Bueno a Sanlúcar se vistió de azul. Y luego 2 calderas. Las calderas, además las hacen jaqueladas, es decir, ajedrezadas, con los cuadritos en gules, en rojo y en oro. Y luego las asas de las calderas las adornan con sierpes. La sierpe es un animal mitológico. Todo eso tiene una fuerza de símbolo. Esto quiere decir que el conde duque de Olivares se consideraba señor de Pendón y Caldera. Los reyes, a los hombres que lo habían servido bien, los hacía señores de Pendón y Caldera. Es señores que podían alistar personas para la guerra y una de las cosas que tenían que hacer era alimentarlos. Yo siempre digo que la caldera, los Guzmanes, Guzmán el Bueno, lo que aporta, más que las heroicidades que decimos, lo que aporta es mucho capital. El duque de Lerma, que fue el valido de Felipe III, tenía ya un poco de miedo de la posible importancia de don Gaspar, pero al final le nombraron camarero, más o menos, al príncipe de Asturias, el joven y futuro Felipe IV. Y no se esperaba la muerte de Felipe III, pero murió de repente en 1621. Ya había conseguido ganar la gracia del nuevo rey Felipe IV, que tenía solo 16 años, y en ese momento ya se le veía en España como el probable favorito y valido. Aún es pronto, porque el cargo lo ejercerá su tío. Pero quedaros con este nombre para un futuro más cercano que lejano. Es paisano nuestro. ¿Sevillano? Nació en Roma, pero se jacta de ser de Sevilla. Ya imagino quién es. Don Gaspar de Guzmán. El conde de Olivares. El mismo. Ambición no le falta. No, ni formación tampoco. Recuerde, maese, que acudía con frecuencia a las tertulias que daba el duque de Alcalá en su palacio. Lo recuerdo perfectamente. Más de una vez he trabajado al duque y he visto cómo acudía lo mejor de la ciudad a esas tertulias. Ya, pues habrá que estar ojo a visor entonces, maese. Lo estaremos, mi ser, lo estaremos.
Ya todo es mío. ¿Cuándo pronuncia esa frase nuestro conde duque? Esa es una frase que ha quedado para la historia y es cuando está en los últimos instantes de la vida de Felipe III. Ahí hay una rivalidad entre los pasillos en la corte, una intriga cortesana entre el duque de Uceda y sobre todo Olivares, y hay un momento en que se cruzan en los pasillos Uceda con Olivares, y Uceda le hace una serie de preguntas de cómo estaba el enfermo, y Olivares le responde diciendo: ya todo es mío, como diciendo ya todo el poder lo tengo en el príncipe, que luego sería reinado, o sea, sería el rey Felipe IV. Sí. Y esta frase queda para la posteridad como, bueno, está todo el poder, y al final todo el poder sería suyo, todo el poder mundial, porque era... Frase de un ambicioso. La ambición. Ya todo es mío. El futuro valido toma conciencia de su carácter como noble. En su escudo aparece el armiño. ¿Cuál es el significado profundo del armiño y qué relación tiene con la nobleza? ¿Qué es el armiño? Una piel blanca con unas motitas negras. El armiño era un animal, una especie como de ratón bonito, blanco, 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 y la colita negra. Entonces se hacían mantos con la piel del animal, se hacía todo blanco y luego se ponían las colitas en un lado. El armiño, en el imaginario de esa época, el armiño tenía una característica muy importante, que para cazar un armiño se hacía lo siguiente: en la madriguera se ponía, alrededor de la madriguera se ponía barro mojado, porque el armiño, antes de mancharse, se dejaba coger. Esto para la nobleza, por eso el armiño lo utilizan antes morir que manchar mi honor. Tras la muerte del rey Felipe III, el conde duque ve que puede ser el valido del futuro monarca. Sin embargo, hay alguien de su propia familia que se interpone en el camino. Tenía un tío muy importante, don Baltasar de Zúñiga, que había sido embajador en Europa Central y en Flandes. El auténtico primer ministro en esos primeros meses del nuevo reinado fue don Baltasar de Zúñiga, pero murió don Baltasar en el año 22 y en ese momento al mismo tiempo se empezó a hacer don Gaspar tanto valido del rey como, en efecto, primer ministro. Es el equivalente más o menos de ser presidente del gobierno hoy en día.